Yo les quiero compartir allí, les voy a comentar como siempre eh, cómo se dio esto que les voy a compartir, ¿sí? Cómo se ha dado el tema, por qué vino este tema. Amada, yo se los voy a decir así tal cual. O sea, como fue, yo se los voy a decir, ¿sí? No es que yo estoy buscando palabra. Sí, yo quiero que ustedes sepan que no es que yo estoy buscando afanada qué voy a hablar el día martes. No, como les dije, yo no vengo a predicar, yo vengo a compartir lo que el Padre me da y si Él me lo permite, lo comparto. Hace unos 4 días atrás más o menos, eh, eh, en la mañana temprano, serían 7 de la mañana, 6:30. ¿Vieron cuando uno se está despertando, pero a la vez no está despierto y está ahí como remoloneando en la cama, ¿no? Así, de esa manera. Eh, y bueno, estaba allí, eh, ya les digo, o sea, media despierta, media dormida. Y, y el padre me da esta palabra así. Yo estaba apoyada, me doy vuelta, me acuerdo todo, me doy vuelta para el otro lado en la cama, la almohada apoyo y me dice así, ángel de su faz. Y yo, o sea, dije, no, esto no puede ser algo mío porque no tengo idea lo que es eso. O sea, y me repitió, ángel de su faz. Entonces, ahí rápido me levanté, tomé el celular y lo anoté. Y dije, tengo ahí una memoria remota, que hay algún versículo por ahí que habla del ángel de su faz. Lo voy a buscar. Así empezó todo lo que hoy les quiero compartir. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata, porque es, la verdad que nuestro Adón Yeshua es maravilloso, porque Él nos da ese desafío, es como, yo lo veo como la búsqueda de un tesoro, ¿vieron? Como que te da la consigna, ¿sí? Bueno, ahora tú ve y búscalo. Busca lo que yo te quiero hablar. Descifra lo que yo te quiero hablar. Y bueno, ahí vamos. ¿Nos adentramos a la aventura? ¿Qué les parece? Bueno, vamos a Isaías 63, versículo 7. Vamos a leer en contexto, ¿sí? El versículo clave es el 9, pero vamos a leer en contexto. Y, y dice así, de las misericordias de Adonai haré memoria, de las alabanzas de Adonai, conforme a todo lo que Adonai nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Hermanas, cuando yo leí este texto, quedé impactada, quedé deleitada, porque uniendo cómo el Padre nos va llevando, porque nos va llevando a todas, ¿sí? Nos va llevando de la mano, nos va llevando juntas desde cuando hablábamos del ciclo de la mirra y del ciclo de los perfumes. Luego hablamos también de ese ciclo de expansión, de propósito. Y hoy Él nos va a hablar de algo tan importante que es sobre el ángel de su faz.
Me impacté cuando en el versículo 7 comienza diciendo, ¿de qué voy a hacer memoria? Voy a hacer memoria de la misericordia, de sus alabanzas, de todo lo que Él me ha dado y de la grandeza de sus beneficios para conmigo, de la multitud de sus piedades. Es decir, que cuando nosotras pasamos toda una situación de tiempo complejo en nuestra vida, de tiempo de mirra, y luego venimos a otro proceso, que es el ir desandando eso, ese ciclo, y venir a un nuevo tiempo por fe, donde nosotras, ¿se acuerdan que hablábamos de nuestra actitud de soltar eso que nos produce el dolor? Como Ana. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Ana con Samuel, que lo entregó y nunca más estuvo triste, estuvo alegre? Ella cerró un ciclo y abrió el ciclo de la alabanza, del perfumarse del Señor. Y en este tiempo, cuando nosotras nos disponemos a decir, dejo atrás y entro a la sala de los perfumes, en la sala de los perfumes yo voy a hacer memoria. Voy a hacer memoria de cuán bueno fue el Señor conmigo, de cuánta su bondad, cuánta su misericordia, de cuánta la multitud de sus piedades para con cada una de nosotras. Amén. Y dice, porque ustedes son mi pueblo, hijos que no mienten. Y esa palabra, hijos que no mienten, en la versión hebrea, es hijos que no han engañado. O sea, que lo que vos pasaste, lo que tú pasaste, todo lo que sufriste, lo que tal vez algunos no te creyeron de un abuso narcisista, de una situación de maltrato, de una injusticia, de una traición. Tú no has mentido y el Padre lo sabe. Y entonces el versículo clave dice, en toda angustia tuya y mía, en todo tiempo de esa angustia, donde tal vez ahora mismo estás pasando por ese tiempo de llorar en tu almohada, de llorar en cualquier rincón para que no te vean los demás, de esa angustia en la garganta, de no poder expresar porque te ven o porque ya no hay más lágrimas. Ese lugar estrecho, ese lugar de angustia, de toda esa angustia, Él fue angustiado. De tu angustia, de mi angustia, Él tomó tu lugar y mi lugar en esa cruz. El ángel de su faz lo salvó. Y ahora vamos a ir al hebreo porque es hermoso. El ángel de su faz lo salvó. ¿Será un ángel? ¿Será un ángel normal? Vamos a verlo. Y en su amor y en su clemencia los redimió, los compró. Él te compró, Él me compró. Y los trajo, los levantó desde los días de la antigüedad. Es decir, esa palabra es olam. De los días de la antigüedad es un hebraísmo que significa los días desde antaño, o sea, desde siempre. Desde siempre el ángel de su faz muestra que Él es el Redentor, que Él tuvo clemencia, que Él vio tu angustia y vio mi angustia y te levanta, te redime, te toma y te levanta. Aleluya.
Vamos a leer desde el hebreo, porque tenemos que ir a la profundidad de lo que significa el ángel de su faz. Imagínate, cuando a mí me lo dijo ahí, estando yo acostada y de repente que me venga esa frase a mi mente de la nada, o sea, yo me estaba despertando y que en mi ser interior diga el ángel de su faz. Vamos a ver desde el hebreo. La palabra desde el hebreo ángel es malaj. Y malaj no siempre significa lo que nosotros tenemos en mente cuando pensamos en un ángel, ¿sí? Un ser alado, ¿sí? Con túnicas blancas. No, porque esa palabra en hebreo significa mensajero, ¿sabías? ¿Viste cuando dice, habla al ángel que está en la iglesia de Esmirna? No está hablando con un angelito con alas, que está ahí cuidando la iglesia de Esmirna, por ejemplo, en Apocalipsis. No, está hablando del pastor, del mensajero, porque también es la palabra, esa es enviado. Entonces está diciendo, es una carta, ¿sí? Y le dice, envíale esta carta al mensajero, al enviado, al anciano, al malaj de Esmirna, por ejemplo. Entonces no siempre significa eso, sino que malaj significa también, como dijimos, mensajero y enviado. Entonces vemos que la palabra faz, F-A-Z, es rostro. Y esa palabra rostro en hebreo es panab o panim. En realidad es panab o panim, que no solamente significa rostro, sino que también significa su presencia, su presencia. Entonces, ¿qué diría en hebreo literalmente cuando él dice ángel de su faz? El mensajero de su rostro, el mensajero o el enviado de su rostro, el mensajero de su presencia, el mensajero de su rostro, de su presencia, o el enviado de su rostro, de su presencia. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Es un ángel común? No, es la manifestación de Yeshua. Es la manifestación de Yeshua. Y es interesante porque el rostro, desde lo que es el contexto cultural hebreo, no solo significa el hecho de la cara, ¿sí? Sino que es un símbolo de identidad, de cercanía y de favor. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver, ¿sí? El hecho de lo que estamos viendo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el rostro de Dios se oculta, en el contexto de toda la Biblia, eso significa juicio, eso significa que hay distancia. Entonces rostro significa cercano, significa que Yeshua, ¿sí? El mensajero de su rostro, el mensajero o el enviado está cerca. Qué hermoso, ¿no? Porque volvamos al versículo 9 de Isaías 63. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Pensemos en nuestro Adón Yeshua. Y el ángel de su faz lo salvó. Amén. Él nos salvó. En su amor y en su clemencia, Él nos redimió en esa cruz. Él pagó el precio, porque la paga del pecado es la muerte. Y los trajo, nos rescata.
y nos levanta de ese lugar estrecho, nos levanta de ese ciclo de angustia, de dolor, de mirra. Aleluya. Imagínense que cuando yo empecé a investigar todo esto, dije, Padre, esto es hermoso porque siempre uno quiso buscar su rostro de una y mil maneras y entonces podemos ver que siempre estamos buscando de una u otra manera, pero otra cosa diferente es cuando Él viene y Él se manifiesta como aquel que es enviado para salvar, aquel que es el enviado del rostro de Yud-Heh-Vah-Heh para salvarnos, para rescatarnos. Y vemos que hay versículos que yo les quiero compartir, paralelos, ¿sí? Para que tengamos un poquito más en perspectiva esto del rostro de Adonai. En Génesis 32:30, ustedes lo pueden anotar, dice, y llamó Jacob el nombre del lugar Peniel, que es rostro de Elohim. Él, la palabra Peni, viene, ¿sí? De lo que leíamos, ¿sí? De Panim, Peni o Pani. La E y la A en hebreo a veces se intercambia. Entonces, Peni es justamente de rostro, de presencia. Y él, como todos los nombres terminados en él, es de Elohim, ¿sí? Entonces, dice que Jacob llamó el nombre de ese lugar Peniel, porque él dijo, he visto a Elohim cara a cara y sobrevivió mi ser. Qué hermoso. Vamos también, así si tú quieres anotar, Éxodo 23, 20 y 21, dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, porque mi nombre está en él. Es decir, cuando dice envío yo mi ángel, está hablando de el ángel de su faz. Está hablando de Yeshua. Está hablando de Malach, ¿sí? Como dice, Malach Panim o Malach Panab en singular. En Éxodo 33:14 dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ese mi presencia es Panay, mi rostro irá contigo, mi presencia, no es algo etéreo, ¿sí? Sino que es su rostro, su cercanía, y te daré descanso. En Malaquías 3:1 dice, Adonai a quien vosotros buscáis, vendrá súbitamente a su templo, y el mensajero del pacto, ahí está, Malach Panim, a quien deseáis. Él vendrá de repente a su templo y el mensajero del pacto a quien deseáis. Está refiriéndose mesiánicamente al ángel de su faz, que es Yeshua. Amén. Entonces, vemos que no es un ángel cualquiera, porque él, como dijimos, redime, y no cualquier ángel nos redime. Estamos hablando de ese Dios invisible que se hace visible. Es el rostro de el Dios que es invisible y Él lo hace visible en Yeshua. ¿Sí?
Dice Colosenses 1:15 que Yeshua, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, este ángel de su faz es el rostro de Elohim visible, el que hace cercano lo invisible. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo que el Padre nos esté hablando y reconfortando en el sentido de que el pueblo no está solo. Nosotras, después de haber pasado todo ese proceso de dolor, de angustia en extremo, de mirra, no estamos solas, sino que el ángel de su faz, Yeshua, va adelante, guiándonos, alentándonos, levantándonos, alumbrándonos. Y vamos a ver un poquito, porque esto de alumbrar es interesante y es tan importante que Él nos alumbre, porque tiene que ver con el hecho de el ángel de su faz, Malach Panaim, tiene que ver y está alineado con una canción que puse para allí los hermanos de Zoom, que es la bendición arónica. En número 6, 24 al 26, tenemos allí la bendición arónica, ¿sí? Vamos a ir allí. Dice, Yuhet Bajei te bendiga y te guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Adonai levante su rostro sobre ti y te dé shalom, te dé paz. ¿Qué significa que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí? ¿Qué significa que Él levante su rostro de sobre ti y sobre mí? El hecho de que Él haga brillar su rostro sobre nuestras vidas y que Él alce su rostro tiene que ver con que Él nos ponga en una condición favorable, de gracia, de favor, de misericordia, de gesed, de gracia. Y que ese resplandecer y levantar significa que su presencia esté cercana a nuestras vidas, que su presencia nos proteja, nos sea favorable, que nos salve, que nos acompañe, que la presencia misma de Adonai sea cercana, que sea luz, que sea gracia, que sea paz. Eso es lo que la bendición arónica o la bendición sacerdotal dice con respecto a resplandecer el rostro, ¿sí? El panim. Porque, como decíamos, rostro no significa solamente su cara, sino su presencia. Cuando nosotros hablamos del rostro, ¿cómo reconocemos a una persona? A través de su rostro. Entonces el rostro es la esencia de la persona. Para que nosotros reconozcamos a personas conocidas, tenemos que mirar su cara, mirar su rostro. Y decimos, ah, es esa persona. Lo mismo cuando esta palabra panim no es solamente la cara, sino que está hablando de la persona misma, la presencia de el Señor sobre nosotros, alumbrándonos, acompañándonos y simboliza su persona, su carácter, su esencia. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, queremos, Padre, que ese malaj panim
que es Yeshua, que es tu rostro, que es el que en persona acercó a Dios, que es espíritu, y Él es uno con Dios. Entonces nosotros también tenemos que levantar nuestro rostro y buscarle. Es buscar una relación íntima con Él, es buscar su presencia. ¿Y cómo nosotros buscamos su presencia? Conociendo su palabra, conociendo el corazón de Él. Y esto no es, como antes pensábamos, algo totalmente romántico, que cantábamos lindas canciones y hasta hablábamos de enamorarnos de Él, que no está mal, pero se trata de algo consistente. Se trata de andar en obediencia a lo que Él nos pide que andemos. Se trata de no romper el pacto matrimonial. Se trata de no andar en infidelidad. Se trata de buscar el rostro de nuestro amado, de buscar una relación íntima con Él, sin tener dioses ajenos delante de Él, sin tener amantes delante de Él. Entonces, cuando nosotros buscamos, como dice la bendición arónica, el alzar su rostro, es que cuando nosotros decimos que Adonai alce su rostro hacia ti, te dé paz, es lo mismo que nosotros también inclinemos nuestro rostro y le busquemos a Él. El que Él alce su rostro sobre nuestras vidas es que Él nos va a acompañar, que Él está cercano, que Él va a tener una atención cariñosa y benevolente hacia tu vida, hacia mi vida. Es una manifestación de su buena voluntad, de su gracia, de su aprobación, que Él ya te perdonó, que Él ya me perdonó. Porque muchas veces nosotros entramos, y esto quiero ser un poquito eh, específica, porque no quiero que nadie se sienta como que las estoy culpando o condenando. El Padre, yo te voy a mostrar lo que el Padre me hizo entender a mí. Cuando nosotros pasamos el periodo de mirra, que estamos totalmente quebrantados, machacadas, ¿sí? Hasta destruidas muchas veces en áreas en nuestra vida, y nos sentimos fatal, nos sentimos súper mal, y decimos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Esto cada vez va mal, de mal en peor. Oro, oro y no pasa nada, cada vez peor. Y es como una espiral hacia abajo. Muchas veces esto sucede y nosotras nos envuelve el dolor, ¿sí? Nos envuelve la situación. No todas las situaciones, pero con respecto a situaciones que nosotras, si nos ponemos a pensar, le hemos dado lugar. Nosotras le hemos dado lugar a esa situación oprimente, mm, ¿sí? De dolor, de angustia. No todas las situaciones, estoy hablando, cada una sabrá, ¿sí? Entonces, consciente o inconscientemente, nosotras hemos tenido voluntad para escoger el bien o el mal. Idolatría hacia una persona, por ejemplo, o ser libre del que dirán y escoger hacer la palabra de Dios. Entonces, indirectamente, si yo me inclino ante la decisión de otra persona y cedo mi voluntad, mi libre albedrío a una persona, la estoy idolatrando y estoy rompiendo el primer mandamiento.
No tendrás dioses ajenos delante de ti, ni te inclinarás a ellos. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces la mirra viene por transgredir la Torah, por pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Padre? Lo que hace el Padre es esconder su rostro, porque Él no puede ver el pecado, porque Él es 3 veces santo. Entonces, el hecho de que Él haga resplandecer su rostro es que Él, de no mirarnos, es a que Él nos mira con agrado y nos dé paz. El hecho de que Él vuelva su rostro sobre nuestras vidas y alce su rostro sobre nuestras vidas es súper importante porque ahí entramos en el proceso del perdón, de teshuvá, de restauración de los perfumes. En el proceso es interesante esto y es profundo porque yo meditaba y decía, Padre, tú por tu misericordia seguías sosteniéndonos en ese tiempo, bendiciéndonos, porque todo era necesario para un proceso interno, pero a la vez, porque Él es fiel y porque para siempre es su misericordia y porque Él es fiel a su pacto, es que no nos soltaba, pero sí escondía su rostro, sí escondía su rostro, porque Él no puede ver el pecado y hacer como que no pasó nada. Entonces, nosotros muchas veces cuando buscamos y oramos, citamos Segunda de Crónicas 7:14, que te lo quiero leer. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren, teshuvá, de regreso a los mandamientos, a las instrucciones, a las fiestas, al corazón del Padre. Si se convirtieren de sus malos caminos, entonces, recién entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, nuestra, nuestra tierra, nuestro interior. Amén. Entonces es un proceso de teshuvá, es un proceso. No es solamente ponernos y decir, bueno, vamos a cantar y buscamos tu rostro y nos ponemos románticos. No, se trata de humillación, se trata de lágrimas, se trata de quebrantamiento en extremo, se trata de invocar su nombre y decir, Eyé, ayer, Eyé, tú eres el todo para mi vida. Quiero que tú lo seas, quiero vivenciarte como el todo en mi vida. Y si oramos y clamamos y buscamos su rostro, no solo su mano, lo que Él nos pueda dar, sino buscarle a Él. Cuando le buscamos a Él, lo amamos a Él con todo el combo, con todo lo que Él es. No podemos decir, esto quiero del Señor y esto no. Esto sí me cierra, entonces lo voy a hacer, esto no. Eso no es amar. Imagínate con un esposo, con un enamorado. Lo mismo es con Yeshua. Es buscarle para que Él perdone y para que Él vuelva a su rostro. Entonces podemos entender, cuando yo estudiaba esto y lo veía, este paralelismo entre el ciclo de la mirra y los perfumes, el ángel de su faz, cómo el Padre nos va llevando, es hermoso. Y oro que lo puedas ver, tú también, cómo nos va llevando de la mano por caminos, por senderos de libertad, hacia Él, hacia el ángel de su faz, hacia Yeshua, y se entrelaza con la bendición arónica, se entrelaza, porque a medida que yo iba investigando, él me ponía en el corazón,
y esto se entrelaza con esto y esto con esto, y Él es el que hace y el que va guiando a través de su palabra para que seamos libres, para que entendamos por el camino que Él nos quiere llevar, que es hacia Yeshua, que es hacia ese tiempo donde del tiempo de mirra, donde es un tiempo de ocultamiento del rostro, de oscuridad, de purificación, esos 6 meses de Esther, de mirra, significa, como habíamos dicho, ¿te acuerdas? Ese proceso de limpieza, de purificación, de desprendimiento de impurezas de nuestro corazón, de nuestra vieja vida, de nuestro viejo pensamiento, porque la mirra tiene que ver con esas especias amargas y nos habla del dolor, de la prueba, de la disciplina, de la corrección que muchas veces duele y representa esos momentos cuando Elohim oculta su rostro por causa de nuestro pecado. Es todo un proceso duro, fuerte. Él no nos suelta, gloria a Adonai, por su misericordia. Él no nos suelta de su mano. Pero es como cuando un niño o una niña hacen mal las cosas y su papá está firme mirando hacia adelante y van caminando juntos de la mano. Él no la suelta, él no te suelta, pero él está serio. Hay cosas que arreglar, hay cosas que purificar, hay cosas que está permitiendo el Padre de dolor en tu vida y que usa gente que tú dices, nunca pensé que me iba a tratar así. Nunca pensé que iba a llegar a este punto, por ejemplo, en mi matrimonio. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser esto? O con tal persona. Yo nunca pensé que iba a llegar así, que mi vida, a esta altura de mi vida, yo iba a encontrarme en esta circunstancia, en este estado emocional. Pero todo ayuda bien. Es un proceso. No vas a quedar ahí siempre. Es un proceso y el Padre te está haciendo entender, como me está haciendo entender a mí, que este parte del proceso también es que cuando nosotras oramos y estamos en un proceso de mirra, muchas veces la oración parece que no pasara el techo o que las cosas se pusieran peor. Me ha pasado, hermanas, de estar sola, totalmente quebrantada. Yo no, ya no tenía ni palabras, ni lágrimas, ni fuerzas. Y de caminar y caminar a la deriva. Caminaba, 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 caminaba como una zombie. Lo viví. De terminar en una plaza sentada y decir, no entiendo nada. Se desmorona todo. ¿Qué es esto? Lo viví. No te lo digo del libro, lo viví. Lo viví. Pero en esos momentos, cuando parece que todo se derrumba y que Adonai gira su rostro, Él en su misericordia nos hace comprender, nos da ese, esa luz, ese entendimiento para hacerte yuba. Yo quiero leerte esto de que Elohim oculta su rostro por causa del pecado en Deuteronomio 31, 15 al 18. Déjamelo leer. Deuteronomio 31, 15 al 18. Dice, y se apareció Yuhet Bajei en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo, y Adonai habló a Moisés. Esto fue como el último encuentro, ¿sí? De Moisés antes de morir con Adonai. Y Adonai le dice, he aquí tú te vas a dormir con tus padres, y este pueblo
se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará. Adonai le dice a Moisés, ellos, tú te mueres, ellos se van a idolatría, y me dejará este pueblo, e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Bien claro, bien claro. El Padre esconde su rostro y nos adentra en angustia para que nosotros tomemos conciencia de pecado y digamos, ¿no nos ha venido todo este mal porque Dios se alejó? ¿Dios escondió su rostro? ¿Dios ya no me está mirando con agrado? Él gira el rostro. Es como un papá cuando ve algo que su hija, su hijo no le gusta, ¿qué hace el papá? No miro, no miro. Él no puede ver el pecado y para él no hay acepción de persona. El pecado es pecado en ti, en mí y en que sea. Él esconde su rostro cuando nosotros nos vamos y rompemos el pacto y dejamos y fornicamos con dioses ajenos y se enciende su furor. Sí, sí, es como un padre. Él no es un padre permisivo que, bueno, tolera el pecado y bueno, él te entiende. Sí, él nos entiende, pero él, como nos entiende tanto, sabe hasta qué punto nosotros tenemos conciencia de pecado y no lo hacemos. Y seguimos revolcándonos en el lodo y en el chiquero como el hijo pródigo. Entonces, cuando nosotros caemos en pecado, la presencia que alumbra se retira y entramos en ese tiempo de mirra, de amargura, de quebranto. Y a algunos depende el carácter, depende el temperamento. El temperamento colérico va a explotar, se va a enojar con todo el mundo, con Dios, con todo el mundo, con uno mismo. Va a terminar amargado, deprimido. Es el temperamento colérico. Hasta que, como dice la palabra, no seas como el caballo, ¿sí? No seas como el caballo ni como el mulo, sin entendimiento, que hay que frenarlo con cabestro y freno. Tenemos que ser ovejas, no caballos. Relinchamos, nos enojamos y le echamos la culpa a este, aquel, a Dios, a cualquiera, menos. Es fácil, ¿no? No, yo voy a orar y ayunar para que él o ella cambien. Voy a orar y ayunar 3 días para que cambien. ¿Y cuando ayunaste y oraste 3 días para que tu corazón cambie? Es fácil. El colérico hace eso, explota, se enoja, se vive frustrando, pero sigue intentando en sus fuerzas, sigue intentando en sus fuerzas. No se da cuenta que está luchando contra Dios, porque son tiempos de estar quietos, son tiempos de hacerte yubá, son tiempos de hacer introspección, son tiempos de decir, ¿por qué llegué a esto? ¿Qué es lo que sembré años pasados para llegar a este año así? Porque todo lo que yo siembro cosecho.
y depende de otros temperamentos, no voy a entrar en el tema de temperamentos, pero el flemático lo hará de una forma más, o el melancólico más introvertida, más de llorar, de deprimirse, de encerrarse, que nadie sepa, que nadie... Hay personas que dicen así, en el tiempo de mirra se encierran, no quieren que nadie esté y digieren su dolor solos. Son temperamentos que el Padre hizo. Pero lo importante es tomar conciencia. ¿Y qué nos lleva a salir de ese tiempo? El seguir caminando en rectitud, aunque no entiendas, aunque no entiendas, se te derrumbe la vida, se te derrumbe todo. Miras para un lado, tsunami. Por otro lado, terremoto. Por otro lado, ciclón. Por otro lado, todo derrumbado. Y decís, cada cosa que trato de hacer, digo algo y ya me toma mal. No puedo ni hablar. Y bueno, es momento de estar quietos y andar en rectitud. Aunque no entiendas nada, seguir guardando los mandamientos. Seguir adorándole. Seguir inclinándote. Y buscar en ese momento de soledad, en ese momento de duelo, en ese momento de oscuridad, en ese momento de desierto, en ese momento de dolor extremo, de mirra, de amargura, buscar su rostro y decir, Padre, contra ti he pecado. Aquí no hay nadie que tenga la culpa, sino yo me hago cargo de mi pecado. Ahora el otro, si no, porque por ahí tenés alrededor a alguien que es psicópata, olvídate, no va a tener culpa nunca, ¿sí? Porque físicamente, fisiológicamente, ni sabe de qué es eso. No, no le fue dado. Entonces, no esperes a que el otro, mírate tú. Y di, bueno, yo tengo conciencia, el Padre me está dando conciencia. ¿Cómo está mi corazón? ¿Se está amargando? ¿Se está resintiendo contra esa persona, contra la vida misma? Estoy teniendo, o sea, ¿cómo era yo hace 2 años atrás, 3 años atrás? ¿Y cómo soy ahora? Estoy más amargada, estoy resentida, estoy enojada con el mundo, estoy enojada con Dios, conmigo misma. ¿Cómo estoy? Bueno, ¿esto a qué me lleva? Si yo siembro semillas de amargura, me va a crecer una raíz de amargura y dice la palabra que muchos serán afectados y corre en juego la salvación. Entonces, ¿cómo yo voy a tomar eso? ¿Qué actitud voy a tener en ese momento? Cuando me siento incomprendida, en soledad, el Padre me pone en una situación de angustia extrema, de machaque de la prensada, del Getsemaní. ¿Qué es lo que sale? Sí podés llorar, sí podemos en ese momento desesperante clamar. ¿Sabes lo que es clamar? Es orar, pero en voz alta, fuerte, gritando, ¿sí? Desesperación. Puede venir todo eso y es normal. Somos humanas. Un momento de angustia, de quebranto, es normal. Pero después, en quietud y en reposo, es tiempo para hacerte yubá y que el Padre orar, Padre, muéstrame lo que no veo de mí. Muéstrame cómo tú me ves. Muéstrame, porque ya quiero salir y quiero que la luz de ese ángel de tu faz, que es Yeshua, la luz de Yeshua, me ilumine. Que ya venga el tiempo de la restauración, que ya venga el tiempo de los perfumes.
Quiero que tú me alumbres y en tu luz, ver las cosas como son, tener el rostro iluminado por tu gracia, entender cuánto tú me perdonás, cuánto tú me restauras. Mira, después de esos 6 meses que Esther estuvo con los perfumes y aromas, fue un tiempo de presentarse ante el rey. Fue un tiempo de adoración, de reconsagrarse, de rededicarse. Hermanas, acá me voy a detener también con respecto a esto de las fiestas, porque se vienen las fiestas, ¿sí? Y tenemos en diciembre, siempre se presenta ahí una cuestión con Hanukkah. Hanukkah no es una fiesta que esté dentro de la Biblia, ¿sí? O sea, sí está porque nombra que Yeshua estaba en la fiesta de la dedicación en el pórtico de Salomón, ¿sí? No me voy a adentrar específicamente en todo esto, pero lo que quiero decir, apunto a esto. Como en toda fiesta, hay añadidos que vinieron heredados de Babilonia, añadidos judaicos, rabínicos. Y yo no estoy en contra del pueblo de Israel. Yo sí estoy en contra de la religión judía que es anti-Mashiach y que es Babilonia, que es pagana. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, si nosotros empezamos a investigar un poquito, ¿por qué voy al punto? Porque nosotros tenemos que presentarnos y rededicarnos. Y cuando hablamos de Hanukkah, te lo adelanto, estamos rededicando nuestro templo. Eso es la dedicación de Hanukkah. No se trata de comprarte una Hanukkía, que no es bíblica, porque la menorá de 7 es bíblica, la de 9 no es bíblica, y empezar a prender velita por velita para que se te haga el milagrito. No se trata de eso. Eso no existía en el tiempo que Yeshua estaba allí en el pórtico de Salomón. Había otro ritual muy lindo en cuanto al agua. Eso ya lo vamos a estudiar más adelante. Incluso en el canal de YouTube lo puedes ver. Hay unas enseñanzas sobre eso. Pero voy al punto que nosotras tenemos que rededicarnos, reconsagrarnos y entrar a buscarle a Él, buscar su panim, su rostro, buscarle a Él. Dice Éxodo 34:29 que aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Elohim. Tremendo. Después que tú y yo vamos a hablar con Dios, nuestro rostro resplandece. Hemos alzado nuestro rostro y Él nos ha mirado con agrado y nos ilumina con su gracia, con su restauración. Nos ha perfumado, nos prepara en consagración. Qué maravilloso lo que el Padre nos está diciendo hoy. Busca mi rostro. El ángel de su faz, Yeshua, Malach Panim, quiere brillar sobre ti. Quiere brillar sobre ti. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Adonai ha nacido sobre ti.
Yudhet-Vah-Hei haga resplandecer su rostro sobre ti. Después de esa mirra, después de esa disciplina, viene ese tiempo de fragancia, de restauración, de paz, de gracia. La luz de su rostro te vuelve a alumbrar. Qué hermoso. Nos vuelve a alumbrar. La relación vuelve a ser cercana, vuelve a ser íntima. Tanto tiempo te viste lejos y Él gira su rostro, pero los que nos alejamos somos nosotros. Y Él, a través de ese tiempo de restauración, se vuelve su rostro y nos ilumina. De ese rostro oculto, de ese tiempo de mirra, de juicio, de prueba, de desierto, de purificación, de dolor, de angustia. Luego viene el tiempo resplandeciente, el tiempo de los perfumes, de la restauración, de la gracia, de la cercanía, del favor. Gloria a Adonai. Como dice Isaías, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Adonai tu Redentor. Porque por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí y escondí mi rostro y me indigné. Y dice, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Seguimos rebeldes, somos cabeza dura, testarudos, y seguimos por el camino que pensamos que es correcto. Y lo que estamos siguiendo es codiciar. Codiciar, tener estatus, tener posicionamiento, tener lo que aquel otro tiene, aquella otra tiene, codiciar. Y no solo bienes materiales. Dice que él esconde el rostro cuando él se indigna, cuando nosotras andamos en rebelión. Isaías 59:2, mira lo que dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y Elohim, y sus pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sabes que Dios no escucha todas las oraciones? Y no te lo digo solo por este versículo, lo dice en Proverbios, que la oración del impío le es abominación a Adonai. Y aquí dice que Él, por nuestras iniquidades, muchas veces Él no nos escucha, porque Él está esperando que hagamos teshuvá, que nos volvamos a Él. Él está esperando. Como dice Oseas 5:15, yo voy a andar y voy a volver a mi lugar, dice el Padre, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. Y muchas veces Él utiliza esos momentos de mirra para transformar nuestro interior, para madurar, para crecer en intimidad con Él. Porque luego del proceso de mirra viene el proceso de mayor intimidad con Él, de mayor cercanía, de que ese ángel de su faz, ese malach panim, esa presencia sea reflejada sobre nuestras vidas. Que esa luz venga sobre nuestras vidas. Cuando nosotros pasamos de ese proceso de muerte al yo, de dolor, de quebrantamiento, de no entender, hasta que nos rendimos y decimos, me rindo. Padre, hágase tu voluntad. Suelto todo, entrego todo, te entrego mi vida. Entonces ahí comienza ese proceso de purificación. Mira lo que dice Ezequiel 39, quiero leerte porque tenemos que entender cómo Él trabaja en nuestro corazón, cómo Él es, no como nosotros nos imaginamos o como nos lo dijeron, sino que su misma palabra nos muestra cómo Él es.
Ezequiel 39:23 en adelante dice, y sabrán las naciones que la casa de Israel, ¿quién es la casa de Israel? Las ovejas, nosotros, ¿sí? Nosotros. Las naciones, ¿quiénes son? Los pueblos paganos, ¿sí? Los de alrededor, los que no están en pacto. Porque ¿con quién es el pacto? Jeremías 31:31, con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿sí? Los que no están en pacto son las naciones, ¿sí? De alrededor de Israel, ¿sí? Entonces, la casa de Israel, dice, fue llevada cautiva, ¿por qué? Por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron a espada. Tremendo. ¿Cuántas veces oramos y oramos mal? Hace mucho tiempo yo tenía un grupo de intercesión e incluso después, cuando ya vinimos a las sendas antiguas, hacíamos intercesión por Facebook, ¿sí? Había una, una forma de Facebook que no teníamos que estar abriendo cámara, sino que era solo por audio. Entonces yo hacía como un programa radial, pero por Facebook. Les estoy hablando de hace 8 años atrás. Y entonces hacíamos un programa de oración, orar por las necesidades. Uy, se llenaba tremendo. 40 pedidos de oración, así comentarios, ¿no? Y bueno, y orábamos, y yo oraba y orábamos. Hasta que un día en mi interior dije, ¿cómo yo puedo orar que, que Adonai bendiga a... Por eso no es fuerte lo que digo, ¿eh? No me malinterpreten. No es que no hay que orar, ¿sí? Por alguien, pero fue una reflexión que creo que tiene que ver con este versículo. ¿Cómo yo puedo orar que bendiga a alguien que está en rebeldía y que y yo pedir que lo bendiga? Si en la obediencia está la bendición. Yo sabiendo que están las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia en Deuteronomio 28 y 29, no puedo estar orando por el verdulero de la esquina que lo bendiga, porque el verdulero no está en santidad, no está obedeciendo. Entonces voy en contra de lo que dice la Torá. No sé si me explico. Me parece que me metí en en un callejón sin salida. Bueno, después se los explico mejor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque este versículo está diciendo, lo quiero volver a leer, leámoslo detalladamente, ¿sí? Dice, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva y fue entregada a mano de sus enemigos porque se rebelaron contra mí y yo escondí mi rostro. Entonces, si Adonai está diciendo, yo como papá me manejo de esta manera, es mi casa, son mis hijos, es este orden. Yo trabajo así, con esta disciplina. Entonces no podés venir vos a orar, a decirme no y doblarme, querer doblarme mi voluntad. No, mi voluntad es esta. Si ellos se rebelan contra mí, yo escondo el rostro y yo los entrego en manos de sus enemigos. Punto. Y quedan cautivos. Es así. Y esto, este simple versículo lo podemos ver en todas las historias del pueblo de Israel cuando salía a la guerra y estaba en pecado. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué fue el exilio a Babilonia? ¿Por qué fueron cautivos 70 años? ¿Por qué? Porque el cautiverio a Siria, de la Casa del Norte, por pecado. Cuando Israel
se rebelaba contra la instrucción, contra el pacto, entonces Adonai dejaba que el enemigo avance. Entonces, ¿cuánta gente nos ha pasado también, porque hemos ministrado a mucha gente en liberación, están atados por espíritus inmundos, por pecado, porque Adonai los entrega en mano de sus enemigos, porque se rebelan? Si no, lee el Salmo 107. Por la rebeldía, Adonai permite. ¿Y nosotros qué podemos hacer? ¿Reprender al diablo? ¿Echarlo fuera? Si Adonai es el que lo entregó, si Adonai le dio permiso al enemigo, porque esa persona está rebelde. Entonces, hermanos, orar aquí no es, como se dice en Argentina, moco de pavo. ¿Eh? Orar no es así nomás. Bueno, voy a orar. No, que conocer para alinearnos. No es como cuando éramos cristianos, que no entendíamos. Estamos entendiendo, estamos madurando, estamos comprendiendo cómo nuestro Padre ve las cosas. Y es más serio de lo que pensábamos, ¿sí? Claro que es más serio. Está en juego nuestra vida, nuestra salvación. Dice el versículo 24, estamos en Ezequiel 39, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones, hice con ellos, y vuelve a reiterar, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Yuhebahei, el Señor. Ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza. Aquí entra el proceso de Teshuvá, hermanas. Es decir, el Padre no se queda en el enojo. Él se deleita en misericordia, porque Él es Ahabá, Él es amor. Entonces llega un punto donde Él dice, bueno, yo vuelvo la cautividad de Jacob. Es decir, los traigo de vuelta a libertad. Los traigo de vuelta a casa. ¿Por qué? Porque tengo misericordia de la casa de Israel. ¿Por qué? Por amor de mi nombre. Porque si no las naciones van a decir, ¿qué clase de Dios es ese? Cruel. No. Y en ese momento de regreso a casa, de Teshuvá, de salir de la cautividad de Asiria o de Babilonia, escucha, Babilonia, Babilonia, ¿sí? No estamos hablando de Babilonia la antigua. Babilonia, religión, sincretismo religioso, doctrinas de hombres, error, mentiras, añadidos. Dice, cuando ellos vuelvan a libertad, a mi camino, dice, este es el proceso de Teshuvá, ellos sentirán vergüenza. Y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, o sea, tomar conciencia y avergonzarnos de cómo vivimos, de cómo accionamos. ¿No te pasa de a veces recordar y decir, ay Padre, por favor, cuánta misericordia? Cuando te venga un pensamiento, no te condenes, sino revertí ese recuerdo, ¿sí? De decir, ay, qué desastre que era, y autoflagelarte emocionalmente y atacarte, sino hacerte yuba y decir, ay, Padre, si no lo hiciste, no, perdóname, me traes a memoria esto para hacerte yuba, perdóname. Perdóname, qué mal que estuve en ese momento, oh, lo que dije, lo que pensé, X cosa, ¿no? Y ahí enseguida vea la gracia, vea la misericordia, vea el amor del Señor, de esa cruz que emanó el perdón, y dile gracias, gracias por tu misericordia, gracias, gracias por estar aquí ahora conociendo tus pactos, tus promesas, gracias por escogerme para ser parte de tu pueblo, gracias por ser tu hija, gracias Padre.
Es ese proceso de Teshuvá. Y dice, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Eye Asher Eye, su Elohim, cuando después de haberlos llevado al cautiverio de entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro. Aleluya, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Eye, Asher Eye, Adonai. Gloria a Adonai. Esta es la restauración futura, hermanas. Esto es la unificación de las dos casas de Israel nuevamente. Es lo que él sueña, esos dos palos en su mano, la casa de Judá y la casa de Israel, todas unidas. Él nos va a traer. Él nos va a traer nuevamente a su casa. Y él va a derramar su espíritu sobre toda la casa de Israel, sobre todos, y Él será santificado en nosotros. Nosotros vamos a santificar su nombre, no lo vamos a profanar más con nuestras malas acciones. Porque cada vez que tú y yo pecamos o damos un mal testimonio, estamos profanando su nombre, no lo estamos santificando, como dice el Padre nuestro. Que el Padre nos ayude, porque cuando nosotros entramos en ese tiempo, es en nuestro corazón de ese tiempo de los perfumes, de decir, como dice el Salmo 27, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Adonai, tu rostro buscaré. Y orar y hacer ese teshuvá, como dice el Salmo 27, que continúa diciendo, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu sierva, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Qué oración más poderosa, el Salmo 27. Que nosotras busquemos que Él, ese Malach Panim, Yeshua, el rostro de Adonai, su presencia, nos guíe, nos levante, nos acompañe. Y ya concluyendo, quiero leerte Jeremías 33. La palabra es la que predica, hermanas. Yo te comparto con el deleite que el Padre está poniendo en mi corazón, te lo comparto como si fuese una torta de chocolate. Sí. Bueno, no sé si te gusta la torta de chocolate, pero bueno, te lo comparto. Dice, vino a mí palabra de Adonai a Jeremías, la segunda vez estando él, todavía estaba preso en el patio de la cárcel, y le dice, así ha dicho Yuhed Bajei, que hizo la tierra, Yuhed Bajei que la formó para firmarla, Eye Ayer Eye es su nombre. Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque sí ha dicho Adonai, Elohim de Israel, acerca de las casas de esta ciudad, de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos. Escucha esto, a los cuales herí yo con mi furor y mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Y acá hay un proceso. Acá está diciendo, hermanas, vinieron los caldeos, el enemigo vino a pelear y trajo mortandad porque lo permití yo, lo herí yo, con mi furor, con mi ira, porque escondí mi rostro por su maldad, por su iniquidad. Pero el versículo 6, hasta allí el momento de la mirra, ahora viene el momento del perfume. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad.
Aleluya. Él en este tiempo te trae medicina, te trae sanidad, te cura todo lo que te trajo de síntomas, incluso físicos, el tiempo de la mirra. Él te trae sanidad y medicina y Él te revela su shalom, su paz y su verdad que te hace libre, no verdad de hombres, no verdad de religión, su verdad, su emet, su palabra, que es verdad. Versículo 7. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, es decir, uno. Y los limpiaré de toda su maldad con que contra mí pecaron, y los perdonaré de todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo y de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, porque habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les daré. Esto es el tiempo de los perfumes, hermanas. Es el tiempo de cuando nosotras tomamos conciencia de ese tiempo de mirra que se está ya acabando, porque hicimos teshuvá, porque nos dimos cuenta, porque soltamos ese dolor, porque soltamos esa idolatría, ese Dios ajeno, porque ahora es tiempo de perfumes, entonces viene paz, viene gozo, viene alabanza, viene sanidad, viene restauración, viene revelación nueva de Emet, de verdad, que te hace libre. Aleluya. Y después viene el tiempo de expansión. ¿Te acuerdas que es un tercer tiempo? Está el tiempo de la mirra, el tiempo de los perfumes. ¿Para qué se preparó Esther? Para presentarse ante el rey, para tener ese plan de intercesión por el pueblo, ¿te acuerdas? Entonces, ese tiempo de promoción, ese tiempo de propósito, de expansión, mira lo que dice, versículo 10 dice, así ha dicho Adonai, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres, sin animales, en las calles de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún la voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alaben a Adonai de los ejércitos, porque Adonai es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrenda de acción de gracias a la casa de Adonai, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Adonai. Y en este lugar desierto aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. Qué hermoso. Entonces nos habla de este cumplimiento del propósito, de este tiempo de expansión, de como Esther, para esta hora he llegado, para este tiempo nací, para ese tiempo donde nosotros vamos a ser usados, ser usadas, porque nosotros vamos a ver su misericordia, vamos a ver que este lugar que ahora está desierto, este lugar donde vos decís, en mi vida veo todo para alrededor y es todo desierto, no hay aridez, no hay nada. Bueno, no va a ser siempre así. Vas a salir de ese lugar y te vas a encontrar que va a haber cabañas, que va a haber ganado, que eso todo representa prosperidad, avance, bendición, de expansión, de desarrollo en tu vida, de propósito, de ser usada para el reino. Amén. Y termina diciendo el versículo 14 y 15. Dice, aquí vienen días, dice Adonai, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Está hablando de Yeshua. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Yuhed Bajei Sikennu,
justicia nuestra, justicia nuestra. Veremos la justicia de Adonai. Va a ser ese tiempo que estamos siendo transitadas, donde Él va a manifestar su justicia hacia tu vida, hacia esa cuenta saldada. Vas a encontrarte que ya el tiempo de pagar por tus pecados ya pasó, ya el tiempo de la mirra ya pasó, ya la sentencia fue pagada de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, rebeliones, y ahora podemos ver que Él hace justicia contra nuestros enemigos, que se aprovecharon de ese momento de debilidad, que se aprovecharon de tu vida, de mi vida, cuando estábamos a oscuras, entre comillas, del rostro de Adonai. Él será nuestra justicia. Él no va a hacer justicia, nos va a hacer justicia, porque Él tendrá misericordia y Él tiene misericordia de tu vida y de mi vida. Él es un Dios de pactos, Él es un Elohim de pactos, y nosotras tenemos que confiar que Él es fiel. Y aunque nosotras seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Hasta aquí esta palabra que les quería compartir, hermanas. Qué hermoso lo que el Padre está haciendo. Amén.